Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy descubrirás la historia de Rachel Ramirez, el Night Stalker, los escalofriantes detalles de sus crímenes brutales, su modus operandi aterrador y su impacto en la sociedad. Desde su serie de ataques sorpresa durante la noche hasta su actitud desafiante en el juicio, este video te sumergirá en el mundo retorcido de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Rachel Ramirez, ampliamente conocido como el Night Stalker, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, marcando el inicio de una vida que eventualmente se convertiría en una de las historias más espeluznantes y aterradoras en la historia de los crímenes en Estados Unidos. Desde sus primeros días, Ramirez estuvo destinado a ser una figura controvertida y temida. La infancia de Rachel Ramirez estuvo marcada por influencias familiares tumultuosas y una exposición temprana a la violencia, elementos que eventualmente contribuirían a la formación de su personalidad perturbada y sus impulsos sádicos. Proveniente de una familia de origen mexicano, Rachel fue el quinto y último hijo de Julian y Mercedes Ramirez. El ambiente familiar en el que creció estuvo lejos de ser estable y amoroso. Su padre, Julian, era un exoficial de policía de El Paso que había regresado de su servicio en la Segunda Guerra Mundial con problemas de abuso de alcohol y comportamiento violento. Este entorno doméstico turbulento expuso a Rachel a la violencia de manera temprana, y sus experiencias con la brutalidad paterna podrían haber sentado las bases para su propia conducta agresiva en el futuro. La figura del primo de Rachel, Miguel Mac Ramírez, también tuvo un papel significativo en su vida. Mike, un veterano de Vietnam, compartió con Rachel relatos de atrocidades y violencia extrema que presenció y cometió durante su servicio militar. Estos relatos no solo eran perturbadores, sino que también sirvieron como una especie de manual involuntario sobre cómo infligir dolor y controlar a otros a través del miedo. La exposición de Rachel a estas narrativas violentas contribuyó aún más a su percepción retorcida del mundo y su desensibilización ante la brutalidad. Como resultado de estas influencias familiares y experiencias traumáticas, Rachel Ramirez se encontró en una encrucijada psicológica en la que la violencia y la degradación habían llegado a parecer una parte natural de su realidad. Estas semillas sembradas en su infancia, combinadas con posibles factores genéticos y una exposición adicional a material gráfico y violento, contribuirían a su transformación en un asesino en serie despiadado. El nacimiento de Rachel Ramirez en El Paso, Texas, en 1960, y las influencias familiares y la exposición a la violencia que experimentó desde una edad temprana, marcaron los primeros pasos en un oscuro camino que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más notorios de la historia estadounidense. Estos aspectos de su vida nos recuerdan la importancia de un entorno seguro y de apoyo en la infancia, así como la complejidad de los factores que pueden moldear el desarrollo de una personalidad y comportamiento perturbadores. La vida de Rachel Ramirez, más conocido como el Night Stalker, estuvo marcada por una serie de eventos y circunstancias que lo llevaron por un camino oscuro y siniestro. Uno de los aspectos más notables de su historia es su participación en la comisión de pequeños robos y delitos menores, así como la influencia impactante de su primo Miguel Mac Ramírez en su vida. Desde sus primeros años, Rachel Ramirez mostró signos de desobediencia y rebeldía. A medida que crecía en el tumultuoso entorno de su hogar en El Paso, Texas, se involucró cada vez más en actividades delictivas de menor escala. Estos pequeños robos y actos de vandalismo podrían haber sido una manifestación temprana de su inclinación hacia la violencia y la transgresión de las normas sociales. En un contexto donde la figura paterna estaba plagada de problemas de alcoholismo y violencia, es posible que Rachel viera en los delitos menores una forma de llamar la atención o de ejercer algún control en su vida. Sin embargo, la influencia más impactante en la vida de Rachel Ramirez provino de su primo, Miguel Mac Ramírez, quien había sido un veterano de la Guerra de Vietnam. Mike compartió con Rachel historias perturbadoras y horribles de violencia extrema que había presenciado y en las que había participado durante su servicio en el ejército. Estas narrativas siniestras no solo capturaron la imaginación de Rachel, sino que también alimentaron su obsesión con la brutalidad y la idea de que la violencia podía otorgar poder y control sobre otros. La relación con Mac introdujo a Rachel a un mundo donde el horror y la violencia se normalizaban. La guerra y sus terribles consecuencias se convirtieron en una especie de manual de instrucciones sobre cómo infligir dolor y sufrimiento.
Estas conversaciones macabras profundizaron la percepción distorsionada de Rachel sobre la realidad y lo llevaron a ver la violencia como una forma legítima de expresión y control. La combinación de su participación en delitos menores y la influencia perturbadora de su primo contribuyó a la formación de la personalidad siniestra y violenta que finalmente se manifestaría en los horribles crímenes que cometió. Richard Ramírez se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las experiencias y las interacciones pueden moldear la psicología de un individuo y llevarlo por un camino que desafía la comprensión y la empatía humanas. La comisión de pequeños robos y delitos menores, así como la influencia oscura de su primo Miguel Mac Ramírez, desempeñaron un papel crucial en la formación de la psicología y las tendencias violentas de Rachel Ramírez. Estos aspectos de su vida nos recuerdan la importancia de un entorno saludable y de apoyo en la infancia, así como la influencia profunda que las figuras cercanas pueden tener en la formación de la personalidad y el comportamiento. El nombre de Rachel Ramirez, el Night Stalker, quedó grabado en la historia criminal de Estados Unidos debido a su serie de asesinatos y crímenes extremadamente violentos y perturbadores. El inicio de esta ola de atrocidades se remonta al trágico evento que marcó su primer asesinato conocido, el 28 de junio de 1984, cuando Jenny Denka se convirtió en su primera víctima. Jenny Vinco fue brutalmente asesinada en su apartamento en Los Ángeles. Este terrible crimen marcó el comienzo de una serie de actos violentos que aterrorizarían a California durante más de un año. A medida que avanzaba en su serie de crímenes, un patrón emergente de violencia extrema y abuso sexual se hizo evidente. Los métodos utilizados por Ramírez eran horripilantes y sádicos, revelando la profundidad de su depravación y falta de empatía. El modus operandi de Rachel Ramirez implicaba entrar en las casas de sus víctimas de manera sigilosa durante la noche, a menudo a través de ventanas abiertas o puertas desbloqueadas. Una vez dentro, se abalanzaba sobre las víctimas, las sometía con amenazas y luego las sometía a una violencia extrema y abuso sexual. La naturaleza frenética de sus ataques reflejaba su falta de inhibiciones y su búsqueda de poder absoluto sobre sus víctimas. Además de su patrón de violencia física y sexual, Ramírez también dejaba símbolos y mensajes perturbadores en las escenas de los crímenes. Estos elementos añadían un toque adicional de terror a sus actos, insinuando una relación con el satanismo y una macabra obsesión con la muerte y el sufrimiento. El patrón emergente de violencia y abuso en los crímenes de Rachel Ramirez reveló la profundidad de su trastorno psicológico y su falta de control sobre sus impulsos más oscuros. Su capacidad para cometer actos tan brutales y despiadados dejó a la comunidad en un estado de shock y pánico, mientras la gente se preguntaba quién podría ser capaz de infligir tal sufrimiento a sus semejantes. El primer asesinato conocido de Jenny Denka en 1984 marcó el inicio de la terrorífica saga de crímenes de Rachel Ramirez, el Night Stalker. A medida que la serie de asesinatos continuaba, se hizo evidente un patrón de violencia extrema y abuso sexual en sus métodos, revelando la oscuridad y la brutalidad de su psicología perturbada. Estos eventos continúan siendo un sombrío recordatorio de los extremos a los que puede llegar la maldad humana. La serie de asesinatos y violaciones perpetrados por Rachel Ramirez, el infame Night Stalker, entre 1984 y 1985, dejó una marca indeleble en la historia de los crímenes en Estados Unidos. Durante ese periodo, Los Ángeles se convirtió en el escenario de un terrorífico drama en el que la población vivía en un estado constante de temor, mientras las autoridades luchaban por atrapar al asesino que acechaba en la oscuridad. Desde el primer asesinato conocido de Jenny Denka en junio de 1984, Ramírez continuó una serie de ataques brutales que dejaron a la ciudad paralizada por el miedo. Sus víctimas eran elegidas al azar, lo que aumentaba la sensación de vulnerabilidad de la comunidad. El modus operandi de Ramírez consistía en entrar sigilosamente en las casas de sus víctimas durante la noche, aprovechando puertas desbloqueadas o ventanas abiertas. Una vez dentro, lanzaba ataques sorpresa, sometía a sus víctimas y luego las sometía a una violencia extrema y abuso sexual. El nivel de sadismo exhibido por Ramírez durante estos ataques era espeluznante. Utilizaba una variedad de armas, desde cuchillos hasta objetos contundentes, para infligir daño a sus víctimas. Sus acciones iban más allá del simple acto de asesinar, parecía deleitarse en causar dolor y terror extremos a sus víctimas indefensas.
Esta escalada de violencia alimentaba aún más el pánico en la comunidad y generaba una frenética búsqueda del responsable. Uno de los aspectos más inquietantes de la serie de crímenes de Ramírez fue su enfrentamiento con sobrevivientes y testigos. En varios casos, las personas que lograron sobrevivir a sus ataques proporcionaron descripciones escalofriantes del agresor, lo que aumentaba aún más el miedo generalizado. La policía y los medios de comunicación difundieron retratos hablados y descripciones del Night Stalker, lo que generó una cacería humana en busca del asesino. La comunidad se unió en un estado de paranoia colectiva, con las personas asegurando sus hogares y mirando con recelo a los extraños. Los testigos que habían visto al asesino y lograron escapar vivos también enfrentaron amenazas directas de Ramírez, quien buscaba vengarse de aquellos que podían identificarlo ante las autoridades. Estos enfrentamientos añadieron otra capa de terror a la historia, ya que el asesino parecía estar siempre un paso adelante de la ley. La serie de asesinatos y violaciones cometidos por Rachel Ramirez en Los Ángeles entre 1984 y 1985 dejó una huella indeleble en la ciudad y en la psique de las personas. El patrón de violencia extrema y abuso sexual en sus crímenes generó un clima de pánico, mientras los sobrevivientes y testigos se enfrentaban al temible Night Stalker. Esta ola de violencia y terror sirve como un recordatorio oscuro de los extremos a los que puede llegar la maldad humana y cómo una sola persona puede aterrorizar a toda una comunidad. La historia de Rachel Ramirez, el famoso Night Stalker, no solo está marcada por sus horribles crímenes, sino también por la manera en que los medios de comunicación informaron sobre sus ataques y su modus operandi, lo que desencadenó una generación de pánico generalizado en la comunidad. La cobertura mediática de los crímenes de Ramírez fue una parte fundamental de cómo su historia se entrelazó con la psicología colectiva de una ciudad y más allá. Desde el momento en que comenzaron a aparecer los primeros crímenes, los medios de comunicación captaron la atención de la población con titulares impactantes. Los periódicos, la radio y la televisión se hicieron eco de los ataques brutales y los detalles macabros del modus operandi del asesino. La prensa describía sus métodos siniestros y las terribles escenas que dejaba a su paso, creando una imagen vívida y aterradora en la mente de las personas. La relación simbiótica entre los crímenes de Ramírez y la cobertura mediática no tardó en desarrollarse. A medida que los medios informaban sobre los ataques y proporcionaban detalles espeluznantes, la población respondía con miedo y paranoia crecientes. El modus operandi de entrar en las casas de las víctimas por la noche, la brutalidad de sus ataques y su aparente falta de discriminación en la elección de víctimas crearon una sensación de vulnerabilidad generalizada. Cada hogar se convirtió en un potencial objetivo, y cada ruido en la noche evocaba el temor de ser la próxima víctima. El pánico generó una serie de respuestas en la comunidad. Las ventas de sistemas de seguridad y cerraduras se dispararon, y las personas comenzaron a adoptar medidas drásticas para proteger sus hogares y familias. El miedo se apoderó de las calles, afectando las rutinas diarias de las personas y dejando una sombra oscura sobre la vida cotidiana. La relación entre los medios de comunicación y la percepción pública se intensificó a medida que Ramírez continuaba su serie de crímenes. La prensa informaba cada nuevo ataque y proporcionaba actualizaciones constantes sobre la casa del Night Stalker. Las descripciones detalladas de sus acciones alimentaban aún más el miedo y la especulación sobre la identidad del asesino. Las teorías conspirativas y los rumores comenzaron a circular, lo que aumentaba aún más la sensación de inseguridad en la comunidad. La historia de Rachel Ramirez, conocido como el Night Stalker, está marcada por una serie de características distintivas que definieron su modus operandi y lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más temidos y perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Tres elementos cruciales en sus crímenes son las entradas forzadas en casas, los ataques sorpresa durante la noche y la brutalidad extrema que empleaba, incluyendo el abuso sexual. Uno de los aspectos más aterradores de la serie de crímenes de Rachel Ramírez fue su método de entrar forzadamente en las casas de sus víctimas. Utilizando su habilidad para encontrar ventanas abiertas, puertas desbloqueadas o incluso forzando cerraduras, Ramírez invadía el espacio privado de las personas sin previo aviso. Esta táctica no solo aumentaba la sensación de vulnerabilidad en la comunidad, sino que también añadía un elemento de sorpresa a sus ataques. Los ataques sorpresa durante la noche se convirtieron en una firma del Night Stalker.
Aprovechándose de la oscuridad y el silencio de la noche, Ramírez se infiltraba en las casas mientras las víctimas estaban en su momento de mayor vulnerabilidad, el sueño. Este enfoque estratégico le permitía tomar por sorpresa a sus víctimas, dejándolas atónitas y indefensas ante su violencia y agresión. Sin embargo, lo que hizo que los crímenes de Ramírez fueran especialmente horripilantes fue la brutalidad extrema que aplicaba en sus ataques. No se contentaba simplemente con matar a sus víctimas, parecía deleitarse en causar el máximo sufrimiento posible. Utilizaba una variedad de armas, desde cuchillos hasta martillos y objetos contundentes, para infligir dolor y heridas mortales. El nivel de violencia que ejercía dejaba escenas macabras y aterradoras en los lugares de sus crímenes. Además de la brutalidad física, Ramírez también cometía abuso sexual en muchos de sus ataques. Sus víctimas eran sometidas a actos de violencia sexual que intensificaban el trauma y la degradación que sufrían. Este aspecto de sus crímenes reflejaba su sádica búsqueda de control y su deseo de ejercer dominio absoluto sobre sus víctimas. En conjunto, las entradas forzadas en casas, los ataques sorpresa durante la noche y la brutalidad extrema que caracterizaron los crímenes de Richard Ramírez conformaron una serie de actos aterradores y horrendos que dejaron a una comunidad entera en un estado de temor y paranoia. La combinación de estos elementos ilustra la profundidad de su depravación y el grado de su trastorno psicológico. La historia del Night Stalker sigue siendo un sombrío recordatorio de la capacidad humana para infligir sufrimiento y sembrar el terror. La figura de Rachel Ramirez no solo es recordada por su serie de crímenes brutales, sino también por la manera en que cultivó una imagen siniestra y perturbadora que dejó una marca indeleble en la historia de los crímenes en serie. Una parte integral de esta imagen fue el uso de símbolos y declaraciones relacionadas con el satanismo, lo que agregó una capa adicional de oscuridad a su historia ya macabra. Desde el principio, Ramírez buscó llamar la atención hacia sí mismo, no solo como un criminal, sino como un ser que encarnaba el mal absoluto. Su elección de símbolos y declaraciones relacionadas con el satanismo no solo tenía la intención de aterrorizar a la comunidad, sino también de crear una identidad única y perturbadora que lo separara de otros asesinos en serie. Al pintar una imagen de sí mismo como un devoto del mal, Ramírez buscaba una notoriedad que trascendiera la mera comisión de crímenes. En las escenas de los crímenes, Ramírez dejaba símbolos satánicos y mensajes escritos en las paredes, insinuando su supuesta alianza con fuerzas oscuras. Estos gestos eran parte de su estrategia para aumentar el horror en torno a sus crímenes y mantener a la comunidad en un estado constante de miedo. La relación entre el crimen y el satanismo también influyó en la percepción de su capacidad para causar el mal y la degradación. Además de los símbolos, Ramírez pronunciaba declaraciones y comentarios que reforzaban su conexión con el satanismo. En su juicio y en entrevistas posteriores, hacía alusiones a fuerzas demoníacas y afirmaba que estaba motivado por una relación personal con el diablo. Estas declaraciones buscaban intensificar su imagen siniestra y generar una fascinación retorcida en el público y los medios de comunicación. La creación de esta imagen siniestra y perturbadora tuvo un impacto duradero en la forma en que se percibió a Rachel Ramirez y su historia criminal. La combinación de su modus operandi brutal, su aparente adoración por el mal y su estilo visual distintivo crearon una figura que se mantuvo en la conciencia pública durante décadas. Además, su imagen contribuyó a la formación de leyendas urbanas y a la influencia en la cultura popular, con menciones en películas, programas de televisión y música. El uso de símbolos y declaraciones relacionadas con el satanismo fue una parte integral de la estrategia de Rachel Ramirez para crear una imagen siniestra y perturbadora que trascendiera sus crímenes. Esta elección de identidad añadió una dimensión adicional de horror y misterio a su historia, y sigue siendo un ejemplo de cómo los asesinos en serie pueden manipular la percepción pública para sus propios fines retorcidos. La captura de Rachel Ramirez, el infame Night Stalker, fue un momento crucial en la historia de la justicia penal estadounidense y un alivio para una comunidad que había vivido con el miedo constante de sus crímenes brutales. La identificación y el seguimiento de pruebas fueron elementos fundamentales que finalmente llevaron a su captura, y el uso de la identikit difundido por la policía desempeñó un papel clave en este proceso.
A medida que la serie de crímenes de Ramírez continuaba aterrorizando a Los Ángeles, la policía estaba bajo una presión constante para identificar al asesino y poner fin a su ola de violencia. Se formó un equipo especial de detectives para investigar los crímenes del Night Stalker, y la cooperación entre diferentes agencias de aplicación de la ley se volvió esencial. La identificación y el seguimiento de pruebas se convirtieron en una prioridad absoluta. Uno de los momentos decisivos en la investigación fue la recopilación y análisis de pruebas forenses. La comparación de huellas dactilares encontradas en escenas de crímenes con registros de huellas dactilares conocidas llevó a una identificación positiva de Rachel Ramirez. Esta coincidencia crucial confirmó que Ramírez estaba vinculado a varios de los crímenes y le proporcionó a la policía un punto de partida para intensificar sus esfuerzos. En este proceso de identificación, el uso de la Identikit también desempeñó un papel importante. La policía difundió retratos hablados y descripciones detalladas de Ramírez basadas en testimonios de testigos que habían logrado escapar de sus ataques. Estas representaciones visuales ayudaron a la comunidad a tener una imagen más clara del Night Stalker y generaron un mayor sentido de urgencia para encontrarlo. El 31 de agosto de 1985, después de meses de intensa búsqueda y seguimiento de pruebas, la captura de Rachel Ramírez finalmente se hizo realidad. Un grupo de ciudadanos que lo reconoció lo persiguió y lo inmovilizó hasta que llegó la policía. Su captura marcó el fin de su serie de crímenes brutales y dejó un respiro de alivio en la comunidad que había vivido con el temor constante de sus ataques. La captura de Rachel Ramírez es un testimonio de la importancia de la cooperación entre las fuerzas del orden y la dedicación incansable de los investigadores en la búsqueda de justicia. La identificación y el seguimiento de pruebas, junto con la difusión de la Identikit, ilustran cómo la tecnología forense y la colaboración pueden llevar a la resolución de casos aparentemente insuperables. La historia de su captura sigue siendo una lección sobre la importancia de perseverar en la búsqueda de la verdad y la justicia. El juicio de Rachel Ramirez en 1989 fue un hito en la historia judicial de Estados Unidos, marcando el fin de la escalofriante saga del Night Stalker y poniendo al descubierto no solo los detalles macabros de sus crímenes, sino también la perturbadora personalidad del acusado. A medida que enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones, su actitud desafiante y las declaraciones controvertidas durante el juicio añadieron un nivel adicional de inquietud a su perfil ya infame. El juicio de Rachel Ramirez comenzó el 22 de julio de 1989 y se convirtió en un espectáculo mediático que atrajo la atención de todo el país. Los crímenes brutales y la imagen siniestra de Ramírez habían dejado una marca profunda en la psique de la sociedad, y el juicio ofrecía la oportunidad de ver al Night Stalker enfrentando la justicia. Durante el proceso, se presentaron pruebas contundentes, desde testimonios de sobrevivientes hasta evidencia forense que lo vinculaba a los crímenes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud desafiante de Rachel Ramirez durante el juicio. Vestía ropa oscura y adoptaba una mirada fría y desafiante mientras enfrentaba las acusaciones en su contra. A menudo sonreía y hacía gestos provocadores hacia los medios de comunicación y las cámaras, creando una imagen de indiferencia ante la gravedad de los cargos en su contra. Su actitud desafiante y su aparente falta de remordimiento desconcertaron a muchos y dejaron una impresión duradera. Las declaraciones controvertidas de Ramírez durante el juicio también alimentaron la fascinación en torno a su figura. En varias ocasiones, hizo comentarios en los que glorificaba la violencia y el mal, y en los que se jactaba de sus crímenes. Estas afirmaciones provocaron indignación y repudio, pero también sirvieron como una ventana hacia la mente perturbada de un asesino en serie. Sus palabras y actitudes solo reforzaron la percepción pública de él como un individuo profundamente trastornado y peligroso. El 20 de septiembre de 1989, después de un juicio que duró 5 meses, Rachel Ramirez fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. La sentencia que siguió fue impactante: 19 penas de muerte. Aunque la pena de muerte en California no se ejecuta con frecuencia, la sentencia subrayó la gravedad y el horror de sus crímenes. El juicio de Rachel Ramirez y su sentencia a 19 penas de muerte se convirtieron en un capítulo final en la historia del Night Stalker. Su actitud desafiante y sus declaraciones controvertidas dejaron una marca en la memoria colectiva, recordándonos la complejidad y la oscuridad que pueden residir en la psicología humana.
El juicio no solo sirvió para llevarlo ante la justicia, sino también para arrojar luz sobre el oscuro abismo de la mente de un asesino en serie. La vida de Rachel Ramirez, el infame Night Stalker, tomó un giro drástico después de su condena a 19 penas de muerte en 1989. Condenado a muerte por sus brutales crímenes, pasó sus últimos años en el corredor de la muerte en la penitenciaría estatal de San Quentin, enfrentando las realidades de su condena y luchando con la perspectiva de su propia muerte. La vida en el corredor de la muerte de San Quentin es una experiencia sombría y solitaria. Encerrado en su celda durante la mayor parte del día, Ramírez enfrentó un aislamiento extremo y una incertidumbre constante sobre su destino. La rutina de la prisión en el corredor de la muerte es monótona y desoladora, con restricciones severas y limitada interacción humana. Los días se convierten en una lucha constante contra la ansiedad, el aislamiento y la posibilidad inminente de la ejecución. A lo largo de los años, la figura de Ramírez en la cultura popular se mantuvo, pero en el interior de la prisión, su notoriedad se desvaneció gradualmente. A pesar de la violencia extrema que había infligido a sus víctimas y la imagen siniestra que había cultivado, la rutina de la vida en prisión lo transformó en un individuo más mundano, aunque aún en una situación extrema. El 7 de junio de 2013, Rachel Ramirez falleció en prisión por causas naturales a la edad de 53 años. Su muerte marcó el final de una vida marcada por la oscuridad y el horror. Aunque su sentencia a muerte no se cumplió debido a su muerte natural, dejó tras de sí un legado de crímenes atroces que dejaron una cicatriz indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. La vida en prisión en el corredor de la muerte y el posterior fallecimiento de Rachel Ramírez son un recordatorio de las complejidades y contradicciones de la justicia penal. Mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones en aislamiento, la sociedad seguía debatiendo sobre la pena de muerte y la naturaleza de la redención. La historia de Rachel Ramírez continúa generando preguntas sobre la psicología humana, la capacidad de cambio y la capacidad de la sociedad para enfrentar el mal en su forma más extrema. La figura de Rachel Ramirez, el siniestro Night Stalker, sigue suscitando una mezcla perturbadora de fascinación y miedo en la sociedad, incluso mucho después de su muerte. Su historia de violencia extrema y abuso dejó una marca indeleble en la psique colectiva y su influencia en la cultura popular ha sido profunda y duradera. A pesar de que han pasado años desde que sus crímenes aterrorizaron a California, la fascinación en torno a la figura de Rachel Ramirez persiste. Su aura de oscuridad y su modus operandi brutal continúan cautivando a aquellos que buscan comprender los motivos detrás de sus atrocidades. La naturaleza inexplicable de su psicología y la brutalidad de sus crímenes desafían nuestra comprensión convencional del comportamiento humano, lo que alimenta el interés en su historia. Por otro lado, el miedo sigue siendo una reacción visceral a su nombre. La idea de un individuo que acechaba en las sombras, entrando en las casas de sus víctimas durante la noche para cometer crímenes espantosos, es una pesadilla que sigue resonando en la imaginación de la sociedad. A pesar de su muerte, la mera mención de su apodo, Night Stalker, evoca una sensación de inquietud y perturbación. La influencia de Rachel Ramirez en la cultura popular es innegable. Su historia ha servido como inspiración para una serie de películas, documentales y programas de televisión que exploran su vida, crímenes y el impacto que tuvo en la sociedad. Estas representaciones en los medios han contribuido a mantener viva su memoria y han llevado su historia a un público más amplio. Películas como Manhunt, Search for the Night Stalker y Night Stalker han llevado su historia a la pantalla, ofreciendo perspectivas y narrativas diversas sobre su vida y crímenes. Además de las representaciones directas, la figura de Ramírez ha influido en la cultura popular a través de su impacto en la música, el arte y la literatura. Muchos artistas han encontrado en su historia una fuente de inspiración para explorar temas oscuros y perturbadores en sus obras. También ha sido mencionado en canciones y ha dejado una huella en la iconografía de la cultura popular. La permanente fascinación y miedo en torno a la figura de Rachel Ramirez revelan la complejidad de la interacción entre el crimen y la sociedad. Su historia ha dejado una marca profunda en la cultura popular, influyendo en películas, programas de televisión y diversas formas de expresión artística. Su legado oscuro y perturbador sigue siendo un recordatorio de los extremos de la maldad humana y la fascinación que puede ejercer sobre la mente colectiva.
Espero la historia de Rachel Romeras, el Night Stalker te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.